¿En verdad creemos que a nuestros compatriotas que se encuentran desesperados buscando atención para un familiar, un amigo, un vecino, un colega, les importa cómo llamamos este momento que vivimos en la epidemia? Inicios de rebrote, repunte acelerado, inicios de segunda ola. Luego de que el propio gabinete nos tuviera semanas distraídos con juegos de palabras y eufemismos, lo cierto es que nadie, absolutamente nadie puede negar que hoy estamos ante un aumento sostenido de casos que ha hecho que rápidamente los servicios de salud lleguen al nivel del colapso y que se expresen en un incremento de fallecidos por COVID-19. Una discusión absolutamente bizantina y sin sentido alguno. Si lo llamamos rebrote, repunte o si lo denominamos ola o tsunami no tienen relevancia alguna. Lo más importante y relevante ha sido y continúa siendo dos temas: cómo paramos el contagio y cómo evitamos las muertes. Estos debates se han postergado demasiado y la razón es sencilla. El gobierno del presidente Sagasti ha venido actuando, y creo que lo continúa haciendo, sobre una premisa que ya ha sido probada como errada: que lo que estamos viviendo ahora, llámese como se llame, no sucedería. Premisa sostenida por el actual ministro de Economía y Finanzas, señor Waldo Mendoza, desde octubre del año pasado, y que parece tener el respaldo de nuestra Premier y del propio presidente de la República. Equivocarse en una teoría o una proyección no es un problema, menos aún en una situación como la que enfrentamos, de alta incertidumbre, de pocas certezas, con información incompleta o de baja calidad. De hecho, la posibilidad de que el virus mutara era hasta hace pocas semanas solo eso, una posibilidad. Hoy es una certeza y todas las proyecciones han cambiado. El virus ha mutado y se ha vuelto absolutamente más contagioso y por tanto más peligroso para todos. Como digo, hacer proyecciones y fallar no descalifica a nadie, o no debería descalificar a nadie. Y de hecho, no descalifica en cuanto a proyección al ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, persistir en el error sí lo hace. Y eso es lo que hemos percibido en los anuncios presidenciales de la última semana. Todos esperamos el mensaje y lo esperamos con una premisa: que el presidente iba a dictar medidas estrictas o drásticas de confinamiento. Pero no. Nos quedamos con la imagen de un gobierno confundido en forma y en fondo. Es así como se expresaron las redes. Los memes se esparcieron como reguero de pólvora en todas las redes sociales. Sin embargo, y lo más preocupante, fue que la comunidad más experimentada y con más conocimiento fue la que dio un fulminante veredicto. Las medidas fueron tardías, incoherentes y tímidas. Y así lo expresaron el Colegio Médico, exministros y exministras, incluso exviceministros de Salud Pública y una múltiple cantidad de especialistas en este campo. Y no me estoy refiriendo a opinólogos, sino profesionales especializados y experimentados en esta materia, que son pocos, pero cuyas voces son bien importantes de ser escuchadas. Efectivamente, muchos consideramos tardías estas medidas porque se anuncian ya cuando el incremento de casos es exponencial y cuando algunas ciudades ya no tienen espacio en sus hospitales o cuando empiezan a aparecer las alarmantes colas por oxígeno. Algunos la consideran incoherentes porque algunas ciudades se aplican medidas más restrictivas que en otras, sin que exista claridad por la razón por la cual esta medida se da. La más cuestionada, Lima Metropolitana. Nadie se explica hasta el momento por qué Lima Metropolitana es tratada de manera diferente que otras regiones cuando su situación es tan crítica. Y por supuesto hay quienes la consideramos tímidas, porque ampliaciones de 1 hora en el toque de queda o
reducciones del 10% en el aforo de algunos centros comerciales, no parecen tener relación con la magnitud del problema que estamos viviendo. La sensación de falta de decisión se profundiza porque la gente se informa permanentemente sobre lo que pasa en otros países y ven incluso que algunos de nuestros vecinos como Colombia o Chile toman medidas más drásticas por menos. También existe la sensación que en el caso de salud pareciera que no hubiese ya nada que hacer. El discurso del presidente no incluyó una sola medida del sector, ninguna meta sobre ampliación de la vigilancia con pruebas moleculares o antigénicas, tampoco sobre el aumento del número y competencias de los grupos de acción comunitaria, ni metas para ampliar el primer nivel o el nivel hospitalario. Y no es que no existan estas metas, simplemente no fueron comunicadas. Y lo que es más preocupante, nada, ni una sola palabra sobre la vigilancia de la nueva cepa. Y esto es clave. Hay que inyectarles dinero y recursos al Instituto Nacional de Salud, a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y, de ser posible, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para hacer el secuenciamiento viral. Tenemos que saber no solo que la nueva variante se encuentra en el Perú, sino en qué lugares del Perú se encuentra, en qué proporción está, a qué velocidad está creciendo. Lo único que sabemos hoy es que está en Lima. Del resto del país no sabemos nada. Y el sector salud lo puede hacer. La experiencia así lo demuestra. Multiplicamos el número de laboratorios y su capacidad para procesar pruebas moleculares por 50 en plena epidemia. Y multiplicamos por 70 veces nuestra capacidad para hospitalización. No es una tarea imposible hacer lo mismo con la vigilancia de la nueva cepa. Durante mi gestión se realizó el primer secuenciamiento del virus que circulaba en el Perú. Lamentablemente, el mayor de nuestros esfuerzos estuvo concentrado en ampliar las capacidades para el diagnóstico molecular, largamente olvidadas y postergadas, tanto por el gobierno central como por los gobiernos regionales. No solo de hoy, sino de los últimos 20 a 30 años. ¿Por qué es importante? Porque bastaría ese solo indicador, saber el ritmo de crecimiento de esta nueva cepa para tomar una drástica acción de confinamiento. Así se ha realizado en el Reino Unido y ese ejemplo se está siguiendo ya en otros países. Otra razón de peso para invertir en la vigilancia viral es que el virus seguirá mutando y por tanto debemos estar cada vez más preparados no solo para identificarlo, sino para hacer su seguimiento en todo el país. Y a eso me refiero con coherencia, señor presidente. Su discurso siempre ha estado al lado de la ciencia y de la evidencia. Es momento, en plena epidemia, de demostrarlo. Muchas gracias, muy buenas tardes y cuídense mucho.